Comienza la lectura del Majábharat, primera parte, capítulo sexto, titulado Aumenta el odio de los Kauravas. Había llegado el momento de que los príncipes dejaran la escuela de Drona. Para completar su entrenamiento tenían que pagar a su gurú los honorarios ofreciéndole dakshin. Tradicionalmente era el gurú quien determinaba el dakshin. Drona reunió a los príncipes y les dijo: «Solamente quiero una cosa. Haced prisionero al rey Drupada. Luego traedlo ante mí, cautivo». Los príncipes replicaron: «Así será». Estaban al tanto de la enemistad de su gurú con el rey. Drupada y Drona vivieron juntos de niños a cargo del rishi Agniveshya. Drupada le prometió a su querido amigo Drona que, en cuanto heredara el reino, le daría la mitad. Más adelante, alcanzada la madurez, Drona se presentó ante Drupada y le recordó su amistad y la promesa. Al ver al pobre Drona frente a él, Drupada respondió: Brahman desafortunado, ¿cómo es que me consideras ahora tu amigo? Las amistades de la infancia carecen de significado. Solo puede haber amistad entre iguales. Soy un gran rey, y tú un brahman indigente. No te esfuerces en invocar una relación muerta hace tiempo». Drupada se rió, pues, de Drona, y le ofreció algo en caridad. Sintiéndose gravemente insultado, Drona abandonó Panchala, el vasto reino de Drupada, la mente determinada en vengarse. Pasados los años, había llegado el momento de la venganza. Drona miró a sus capacitados alumnos y supo que Drupada iba a arrepentirse pronto de su arrogancia. Los príncipes montaron en las cuadrigas y marcharon a toda velocidad en dirección a Panchala. Acompañados por una fuerza de caballería, llegaron pronto a la capital de Drupada, Campilia. Duryodhan y sus hermanos compitieron entre sí para decidir quién dirigiría el ataque. Se apresuraron hacia las puertas de la ciudad con las armas en alto. Lanzando fuertes gritos, se introdujeron en Campilia por la calle principal, mientras los aterrorizados ciudadanos se escondían en sus casas. Fuera de la ciudad, Drona esperaba junto a los Pándavas. Arjuna fue el que sugirió a sus hermanos no acompañar a los Kauravas. «No van a ser capaces de vencer al poderoso Drupada», dijo Arjuna. «Ataquemos una vez ellos hayan sido repelidos». Drupada se enteró de que los Kauravas atacantes arrasaban la ciudad y salió de palacio montado en su enorme cuadriga blanca. Rugiendo de contento ante la oportunidad de combatir, cargó al frente de su ejército para defender la ciudad. Cubrió a sus enemigos con sus poderosas flechas. Su velocidad y ligereza de movimientos eran tales que los Kauravas creyeron estar enfrentándose a muchos Drupadas. Conducía sin temor su cuadriga y se internó entre los Kauravas, el arco constantemente tensado, formando un círculo mientras las afiladas flechas volaban en todas direcciones. Los Panchalas hicieron sonar miles de caracolas, trompetas y tambores, provocando un estruendo que parecía el rugido de un inmenso león. Drupada azotó a los príncipes Kuru con sus flechas y los dejó tambaleándose. Los ciudadanos, al contemplar a su rey al frente de la batalla, salieron de las casas blandiendo porras, mazas y otros proyectiles contra los Kuru. Los príncipes pronto se vieron rodeados por miles de enemigos y se sintieron oprimidos y abrumados. Huyeron aullando de la ciudad con los Panchalas pisándoles los talones. Los Pándavas se echaron a reír. Arjuna le dijo burlonamente a Yudhishthira: «Mira correr a los orgullosos Kauravas.
puestos en fuga por Drupada, solo son valientes de boquilla. Nos ha llegado el momento de luchar. Tú quédate aquí. Yo saldré con los otros. Yudhishthir permaneció detrás con Drona. Sus 4 hermanos se dirigieron velozmente a Campilia. Bhima saltó al frente con la maza en alto, mientras Arjuna iba tras él en una cuadriga con Nakula y Sahadeva a ambos lados. Los Panchalas los estaban esperando y habían bloqueado las puertas de la ciudad con baterías de elefantes. Bhima los atacó con la maza. Los elefantes, las cabezas partidas y anegadas en sangre, cayeron al suelo como un acantilado golpeado por el rayo. Bhima giraba como un furioso tornado en medio de los guerreros Panchala. Elefantes, cuadrigas e infantería cayeron a millares. El héroe Pándava hizo retroceder las fuerzas hostiles como un pastor que azuza su rebaño. Arjuna, dispuesto a complacer a su preceptor, lanzó andanadas de flechas a las inmensas fuerzas Panchala. Sus flechas de trazado rectilíneo llegaban como un flujo incesante y se apresuraban de manera infalible hacia los guerreros enemigos. Arjuna parecía el fuego devorador que aparece al final de un eón. Protegido por ambos lados por los mellizos, hizo caer a millares de luchadores. Drupada recorrió el frente de sus tropas, que se repusieron con alaridos similares al león. Dirigidos por su rey, organizaron un poderoso contraataque contra los Pándavas. Flechas, dardos, lanzas y mazas llovieron sobre los 4 hermanos. Arjuna repelió todos los proyectiles con sus flechas. Los Panchalas lo enfurecieron con su rabioso ataque y combatió con redoblada energía. Sus enemigos eran incapaces de descubrir intervalo alguno entre el momento en que extraía la flecha de la aljaba y el tensar el arco para lanzarla. Lo único que veían era un flujo constante de flechas en su dirección. Los poderosos guerreros Panchala loaron a Arjuna por su destreza. El comandante en jefe del ejército de Drupada, Satyajit, corrió personalmente hacia Arjuna. Lo mismo que el rey, Satyajit era un guerrero capaz de enfrentarse a miles de contendientes a la vez. Golpeó a Arjuna con un centenar de feroces flechas y lanzó un poderoso grito. Arjuna, sin tolerar el ataque, atravesó a Satyajit con 10 flechas y simultáneamente cortó en pedazos su arco con otras 3. Al ver esta maravillosa proeza, los demás guerreros aplaudieron. Satyajit agarró otro arco e inmediatamente hirió los caballos de Arjuna y al auriga. Arjuna volvió a partir el arco de Satyajit, luego mató sus caballos e hizo pedazos la cuadriga. Drupada llegó rápidamente en ayuda de su comandante. A la sazón tuvo lugar un poderoso intercambio de flechas y otros proyectiles entre el rey y Arjuna. Arjuna venció gradualmente a Drupada. Destrozó el arco del rey, partió su armadura, derribó su estandarte y mató los caballos. Al ver atosigado a Drupada, Arjuna dejó a un lado su propio arco y tomó una enorme cimitarra. Saltó de la cuadriga y subió a la de Drupada, haciéndolo prisionero, colocándole la espada sobre el cuello. Bhima había estado mientras tanto provocando el caos entre las tropas de Drupada. Arjuna le gritó que se retirara. Ya habían conseguido su objetivo de capturar a Drupada. Las tropas vieron la situación de su rey y huyeron aterrorizadas. Arjuna llevó a Drupada a su cuadriga y regresó donde se encontraba Drona. Cuando Drona vio al rey cautivo, sonrió. Entonces, poderoso rey, ¿deseas revivir nuestra vieja amistad? Parece que tus riquezas y reino ahora me pertenecen. Drupada se retorció, enrojeciendo violentamente. Miró en dirección a Drona mientras éste seguía hablando. No has de temer por tu vida, pues soy un brahmán, y mi deber es perdonar. En verdad, siempre quise ser amigo tuyo, ya desde pequeño. Drona ordenó a Arjuna que liberase a Drupada. El rey permaneció en silencio mientras Drona seguía hablando. Y todavía anhelo tu amistad, Drupada. Sin embargo, ¿cómo puede alguien que no es rey ser amigo de un rey?
Por eso he decidido que tú te quedes con medio reino, y yo me quedaré la otra mitad. Drupada no se encontraba en situación de protestar. Sabía que el poder marcial de Drona superaba en mucho al suyo, especialmente contando con los poderosos Kurus como discípulos. No había manera de derrotarlo en combate. Drupada mostró su acuerdo. Eres indudablemente un alma noble al decidir este arreglo, Drona, replicó, invocando toda su paciencia. Grandes personalidades como tú siempre se muestran magnánimas. Yo también deseo tu amistad. Vivamos en paz, gobernando cada uno su mitad del reino de Panchala. Drupada hizo que los brahmanes realizaran los rituales pertinentes y donó la mitad septentrional del reino a Drona, que a continuación partió con los Pándavas a Hastinapur. Drupada ardía de humillación. De una u otra forma tenía que vengar su honor. Absorto en este pensamiento, el rey regresó a su palacio. En el viaje de regreso a Hastinapur, Drona viajó en la cuadriga de Arjuna y habló con él afectuosamente. Amaba a este príncipe tanto como a su hijo y sabía que no había nada que Arjuna no haría por él. Drona le dijo: «Héroe, ahora eres el mejor de los arqueros de este mundo. Aunque me has pagado al derrotar a Drupada, te voy a pedir otra cosa a modo de Dakshim. Tendrás que enfrentarte a mí cuando tengamos que enfrentarnos». Arjuna se mostró sorprendido. ¿Cómo iba a enfrentarse él nunca a su maestro? Aún así respondió sin dudar: «Así será. Siempre estaré a tu servicio». Los Kurus se habían enterado de algo excepcional ocurrido en Mathura, la ciudad donde naciera Kunti. Kunti tenía un hermano llamado Vasudeva, que fue hecho prisionero por el malvado rey Kamsa. Este poderoso monarca aterrorizaba con saña a los brahmanes y a otros reyes. Al escuchar Kamsa una profecía divina de que el octavo hijo de Vasudeva lo mataría, encarceló a Vasudeva y a su esposa Devaki. Luego mató a los 6 primeros hijos, nada más nacer. Pero, de una u otra forma, a pesar de la vigilancia de Kamsa, el 7º y 8º hijos, Balaram y Krishna, se libraron de morir. Por algún plan místico, Krishna fue sacado de Mathura para criarse en Vrindavan, una pequeña aldea de ganaderos, en el hogar de su dirigente Nanda. Los grandes rishis dijeron que Krishna era de hecho el Señor Supremo y que se debía a sus planes el haber ido a Vrindavan. Los Kurus se mostraron sorprendidos al oír a los sabios que el Señor en persona había advenido en el reino cercano de los Yadus. Cuando Krishna era adolescente, regresó a Mathura y mató a Kamsa sin ayuda de armas. Esta tremenda hazaña asombró a cuantos fueron testigos y les confirmó la identidad divina de Krishna. Kamsa había aterrorizado incluso los corazones de los dioses. No había rey terrenal capaz de enfrentársele. Sin embargo, el joven Krishna, todavía un muchacho, y su hermano Balaram vencieron las tropas y generales de Kamsa, matando finalmente al rey junto con todos sus malvados ministros. Los 2 hermanos se proclamaron después dirigentes de la dinastía Yadu. Mantuvieron amistad con los Kurus de Hastinapur, mostrando un interés especial en el bienestar de su tía Kunti y sus 5 hijos huérfanos de padre. Balaram, de quien los rishis también afirmaban ser una manifestación de Dios Supremo, era famoso por su pericia en el manejo de la maza. A petición de Drona, estuvo de acuerdo en formar a Bhima y Duryodhan en las habilidades del manejo de dicha arma. Fue así como Balaram estuvo un tiempo en Hastinapur. Mientras vivía allí, pudo darse cuenta de la feroz rivalidad y envidia que los Kauravas sentían hacia sus primos. Cuando Krishna se enteró de esto, se mostró preocupado por Kunti y sus hijos. Por lo tanto, pidió a su asesor, Akrura, que fuera a Hastinapur y evaluara la situación para ver si podía ser de ayuda.
Los Kurus recibieron amistosamente a Akrura. Kunti se alegró mucho de verle. Le preguntó por sus parientes y amigos en Mathura. Kunti quería en especial saber todo sobre Krishna, a quien consideraba el Señor Supremo. Preguntó: ¿piensa mi sobrino Krishna en mí y en mis hijos? ¿Sabe lo que estoy sufriendo en medio de tantos enemigos como una corza rodeada de lobos? Akrura le pidió que le contara más cosas sobre la situación en la ciudad, y ella lo puso al tanto de todo. Kunti sabía que Duryodhana y sus hermanos siempre estaban intrigando contra sus hijos. Los Kauravas no podían tolerar la fuerza superior de los Pándavas. La humillación reciente sufrida en Campilia los había puesto aún más en contra de los hijos de Pandu. Kunti habló a Akrura con lágrimas en los ojos. ¿Vendrá Krishna a consolarme? Siempre oro a aquel poderoso protector del universo. En verdad no considero ningún otro refugio ni para mí ni para mis hijos. Kunti lloró pensando en Krishna ante Akrura. Este le aseguró que Krishna hablaba a menudo de ella y lo había mandado para analizar la situación. Tanto Akrura como Vidura consolaron a Kunti y le recordaron el extraordinario nacimiento de sus hijos. Los muchachos Pándava eran expansiones de los dioses. No había ninguna posibilidad de que los malvados príncipes Kaurava pudieran vencerlos. Akrura permaneció en Hastinapur varios meses. Una vez tuvo una clara percepción de lo que estaba ocurriendo, decidió que era el momento de regresar a Mathura. Sin embargo, antes de irse, se reunió con Dhritarashtra para darle algunos consejos. En última instancia, el monarca ciego era el responsable de los actos de sus hijos, y él podía indudablemente frenar su conducta si así lo deseaba. Akrura dijo: «Mi querido rey, estás en el trono únicamente por la muerte prematura de tu hermano Pandu. Por lo tanto, los hijos de Pandu tienen el derecho de preferencia al trono. No los excluyas a favor de tus propios hijos». Akrura también aconsejó a Dhritarashtra que gobernara el reino de manera estricta, siguiendo los principios morales. Debía tratar de manera ecuánime a todos sus súbditos, por no mencionar a los Pándavas, sus sobrinos y herederos del trono. El exceso de apego hacia los familiares de uno es hijo simplemente de la ignorancia. Cada criatura del mundo nace sola y muere sola. Saborea el resultado de sus actos buenos y malos y, al final, abandona el cuerpo para aceptar otro. La creencia de que alguien sea pariente de otro no es más que una ilusión. Dhritarashtra escuchaba en silencio mientras Akrura hablaba. Entendía el alcance de sus palabras. Akrura dejó claro que la causa de los Pándavas era justa y que oponerse a ella solamente le haría cosechar dolor. Dhritarashtra permaneció en silencio cuando acabó Akrura. Al favorecer a tus hijos, señor de la tierra, obras movido por la ignorancia. ¿Cómo pues puedes esperar buenos resultados? La ignorancia siempre conduce a la tristeza. Por tanto, obra virtuosamente y trata con los hijos de Pandu tal y como justamente merecen. Dhritarashtra suspiró. Sabio Akrura, tus palabras son como el néctar inmortal de los dioses. Estaría siempre escuchándolas. Seguramente lo que has dicho es la verdad. Pero de la misma manera que a una persona al borde de la muerte no la salva el néctar, tampoco tus instrucciones permanecen en mi corazón. Dhritarashtra admitió que tenía el prejuicio del afecto hacia sus hijos. Le pidió a Akrura que no veía manera de superar este afecto. Como Kunti, el rey comprendía también la posición de Krishna. Indudablemente todo se mueve en cumplimiento de la voluntad del Señor Supremo. Nadie puede influir en la voluntad del Señor. Ahora ha aparecido para aliviar la carga de la tierra, y eso es lo que sucederá. ¿Qué puedo hacer? El destino es indudablemente todopoderoso. Dhritarashtra había oído a los sabios describir que la misión de Krishna era destruir un gran número de reyes demoníacos que poblaban la tierra. Pandu se había encargado de detenerlos, pero desde su retirada, dichos reyes habían establecido alianzas
y reunido enormes ejércitos, lo que suponía una amenaza constante a la seguridad del mundo. Akrura pudo darse cuenta de que Dhritarashtra había escogido una vía que lo conduciría a su ruina. Al favorecer a sus hijos por encima de los Pándavas, el rey sería el responsable en última instancia de un conflicto entre ellos cuyo resultado sería la destrucción de la raza Kuru. Akrura pensó que nada más podía hacer. Dhritarashtra rehusaba responsabilizarse de sus actos. Pidiendo permiso al rey, Akrura emprendió regreso a Mathura. Cuando Akrura se hubo ido, Dhritarashtra reflexionó en sus palabras. Era cierto que los hijos de Pandu eran los herederos legales del reino. Eso no podía negarse. Estaba claro que el mayor de ellos, Yudhishthir, estaba capacitado para ser rey. El rey era testigo de que el príncipe destacaba por su honestidad, paciencia, amabilidad e inquebrantable apego al deber. Junto con sus hermanos era el favorito del pueblo. Los ciudadanos amaron en su momento a Pandu y les parecía que éste seguía viviendo entre ellos, en las personas de sus hijos. Por todas partes la gente hablaba de su deseo de ver a Yudhishthir coronado rey. Dhritarashtra estaba informado de sus conversaciones. Ahora ya disponemos de un príncipe capacitado. ¿Por qué sigue siendo rey el ciego Dhritarashtra? Elevemos al piadoso Yudhishthir al trono. Indudablemente será un gobernante justo y benevolente. Dhritarashtra consultó con Bhishma, Vidura y los brahmanes. Todos decidieron que Yudhishthir fuera nombrado príncipe regente. Pronto se llevó a cabo la ceremonia y la gente se alegró. Sin embargo, Duryodhana hervía de indignación. ¿Cómo había osado su padre desdeñarlo y nombrar príncipe regente a Yudhishthira? Cuando Bhima se burló de su enojo, haciéndolo aún más insoportable, se fue a buscar a Karna y Dushasana para hablar con Shakuni y encontrar el modo de erradicar a los Pándavas. Los ojos de Shakuni se entrecerraron mientras Duryodhana y los demás aireaban su rabia. Presionó las yemas de los dedos entre sí pensando. La única respuesta, concluyó por fin, es sacar a los Pándavas de Hastinapur y llevarlos a un lugar donde puedan ser eliminados sin interferencias. De una u otra forma debemos tramar el modo de quemarlos en vida, de tal manera que parezca un accidente. Duryodhana sonrió. Sin embargo, Karna no lo veía tan claro. No le gustaban las técnicas tramposas de Shakuni. Solamente los cobardes recurren a métodos engañosos y deshonestos. Los hombres poderosos están a favor del combate abierto. Si los Pándavas son nuestros enemigos, vayamos a enfrentarnos a ellos en combate para resolver la disputa. Shakuni apretó los labios. Luego sonrió levemente. Hijo mío, tú eres fuerte, pero tonto. Pareces haber olvidado la fuerza sobrehumana de Bhima. ¿Y te acuerdas del incidente de Campilia? Todos los príncipes Kaurava, a pesar de tenerte a su lado, fueron incapaces de vencer a Drupada. Y los Pándavas, con tan solo 4 luchadores, tuvieron éxito. Sería muy difícil que ganáramos en un enfrentamiento contra esos 5 hermanos. Presta atención a mis palabras. De Campilia hizo que Karna se avergonzara. Profirió un grito airado. Allí los atacaron por sorpresa. Drupada era más fuerte de lo que ellos esperaban. Los Pándavas tuvieron una gran ventaja, pues se enfrentaron a Drupada tras haber comprobado sus verdaderas fuerzas. La próxima vez, si los Pándavas se enfrentaban directamente a los Kauravas, las cosas serían distintas. Karna sacudió la cabeza y salió de la habitación. Haced lo que deseéis, pero no participaré en vuestra cobardía. El astuto Shakuni había evaluado cuidadosamente la situación. Presionó a Duryodhana para que fuera a hablar con su padre y le pidiera que se mandara lejos a los Pándavas. Sabía que Dhritarashtra no era capaz de negar nada a su hijo. Duryodhana asintió lentamente. Confiaba en el juicio de Shakuni.
Juntos ultimarían los detalles del plan. En aquel momento Duryodhan fue a ver al rey. Dhritarashtra era muy consciente del odio que sus hijos sentían hacia los Pándavas. Sabía que la instalación de Yudhishthir como heredero fue un trago amargo para Duryodhan. El rey caviló en qué podía hacer por sus hijos. Había conversado con Shakuni, su cuñado. Sabiendo que Dhritarashtra nunca obraba sin consultar, sugirió que buscara el consejo del amigo Brahman de Shakuni, Kanika. Este Brahman, dijo Shakuni, era experto en temas de estado y políticos. Shakuni trajo personalmente a Kanika a ver a Dhritarashtra. Kanika le dijo a Dhritarashtra que no tuviera escrúpulos en deshacerse de sus enemigos antes de que éstos se deshicieran de él. Si consideras a los Pándavas tus enemigos, has de destruirlos sin dudar y con los medios que tengas a tu alcance. Kanika previno al rey, puesto que eran más fuertes que los hijos del rey, de un enfrentamiento directo, pues seguramente fracasaría. Era mejor emplear algún medio traicionero. Mientras tanto, el rey seguiría mostrándose como el bienhechor de los Pándavas, y tan pronto como surgiera la oportunidad tenía que golpear. Dhritarashtra agradeció sus consejos al Brahman y lo despidió. Se sentó en solitario en sus aposentos un tiempo. La idea de matar a los hijos de Pandu lo angustiaba. Quizá había alguna otra manera de expulsarlos de Hastinapur. Mientras ellos estuvieran presentes, sus hijos nunca serían felices. Duryodhan se quejaba constantemente de sus primos. Ahora el monarca estaba a punto de devolver el reino al linaje de Pandu. Dhritarashtra disfrutó la oportunidad de ocupar el trono de Hastinapur como emperador del mundo. Aunque era el primogénito y por lo tanto el primero en la línea al trono, siempre pensó que su ceguera le negaría la oportunidad de ser rey. Pero durante los años que duró la ausencia de Pandu se acostumbró a sostener las riendas del poder. No iba a ser fácil desprenderse de ellas. Mientras Dhritarashtra permanecía en la oscura habitación, llegó Duryodhan a verlo. Oyó los pesados pasos de su hijo acercándose, así como sus suspiros al sentarse frente a él. Dhritarashtra recibió amablemente al príncipe y le preguntó qué lo afligía. Oigo malas noticias del reino, padre. Los ciudadanos están cada vez más nerviosos. Desean que entregues pronto el trono a los Pándavas. ¿Por qué seguir con el ciego rey cuando Yudhishthir ya ha crecido? Dicen, entre otras cosas. No se preocupan por ti ni por mí. Duryodhan se incorporó de un salto y se puso a caminar mientras tintineaban sus adornos de oro. Mientras paseaba, golpeaba la palma con el puño cerrado. Pronto tendremos que depender de los Pándavas. Serán los reyes y sus hijos heredarán el trono tras ellos. Nuestro linaje se perderá así en el infortunio. Quedaremos impotentes y perderemos el honor que hace tanto tiempo disfrutamos. ¿Qué podría resultar más doloroso? He estado pensando en una salida. Escucha, mientras te expongo mi idea. Duryodhan sugirió primero que había que enviar a los Pándavas a una ciudad lejana. Con el pretexto de enviarlos de vacaciones, podían mandarlos a Varanavat, donde pronto iba a celebrarse un espléndido festival en honor de Shiva. La ciudad era famosa por sus atracciones. Los Pándavas estarían indudablemente complacidos de visitarla. Una vez fuera de Hastinapur, quizá nunca más regresaran. Dhritarashtra entendió de inmediato lo que le pasaba por la cabeza a su hijo. ¿Cómo acceder a ello? Pandu fue siempre virtuoso, dijo. Nunca le importaron las riquezas. Mi piadoso hermano estaba consagrado a mí, me lo dio todo, incluso este amplio y próspero reino. ¿Cómo podría herir a sus hijos? Aparte de esta consideración, dijo Dhritarashtra, la gente adoraba a los Pándavas. Se enojarían si los Kurus los enviaban lejos. Quizás se sublevaran contra sus dirigentes y los depusieran a la fuerza. Y desde luego Bhishma y los demás Kurus mayores estarían a favor de los Pándavas. Duryodhan estaba esperando esa objeción. Antes de enviar a los Pándavas lejos, los Kurus tratarían de ganarse el favor del pueblo mediante distintos medios. Repartiendo riquezas y honores, lograrían su amor y confianza. Luego, en ausencia de los Pándavas, sería posible coronar rey a Duryodhan. El príncipe siguió. Una vez mi situación se fortalezca en Hastinapur, Kunti y sus hijos jamás podrán regresar.
que no te preocupe su suerte. Dhritarashtra se enderezó inclinándose hacia su hijo. Eso mismo he estado pensando, pero no lo he dicho por si se trata de un pensamiento malévolo. Todavía tengo dudas. ¿Cómo propones que nos ocupemos de Bhishma, Vidura, Drona y Kripa? Adoran a los Pándavas como si de sus hijos se tratara. Duryodhana sonrió. Bhishma permanecerá neutral como hace siempre. El hijo de Drona es mi partidario leal. Su padre nunca se le opondrá. Drona está casado con la hermana de Kripa. Eso nos garantiza el apoyo de Kripa. Vidura es el único en quien no podemos confiar. Él se pondrá ciertamente de parte de los Pándavas. Sin embargo, ¿qué daño puede hacernos en solitario? Duryodhana imploró a su padre que accediera a su plan. Mientras los Pándavas permanecieran en Hastinapur no valía la pena vivir. El corazón le ardía y vivía constantemente ansioso. Dhritarashtra estaba deshecho. Se sentó suspirando durante un momento. Por último dio su consentimiento. Todo estaba en manos de la providencia. ¿Qué podía él, un mero mortal colmado de deseos y miedos, hacer en contra del destino? El rey llamó a sus sirvientes y fue a descansar.